Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos para compartir en confianza una nueva historia de vida. Tal como lo hemos promocionado ya hace bastantes días, hoy vamos a conversar sobre la historia de vida de la familia Boale, importante familia en el desarrollo de la ciudad de La Serena. Vamos a hablar del patriarca don Mahmed, que llegó hace muchísimos años procedente de Siria a nuestra región de Coquimbo. Hoy nos acompaña en nuestros estudios uno de sus hijos, Selmen Boale. ¿Cómo estás, Selmen? Gusto saludarlo. Bien, Marcelo, muchas gracias, un gusto. Y las gracias por invitarme a participar de esta conversación. Encantado. ¿Ya? ¿Por qué a su padre le decían Oscar? Mira, cuando mi padre llegó, que llegó a Coquimbo directamente, ¿ya? Inmediatamente hubo que inscribirlo rápidamente y el nombre Mahmoud Iskandar no fue tan fácil, ¿ya? Lo había ido a esperar un tío que había aquí en La Serena, de hacía unos pocos años antes, que también había venido de Siria, ¿ya? Y él se llamaba Abraham, pero andaba con un amigo que se llamaba Oscar. Y de ahí parece que nació la idea de decir, pongámosle Oscar. Oscar, y quedó con Oscar. Oscar. ¿Ya? Y el apellido, el tío era, como dije recién, Abraham, y el apellido era Hassen, ¿ya? Y entonces a mi padre le pusieron Oscar Ace, que no tenía nada que ver. Pero tampoco. le decían, o lo inscribieron en el registro. Lo inscribieron. Oscar Ace. Sí, y estuvo por muchos creer. años inscrito, y después tuvo que cambiarlo el nombre, ¿ya? Mira usted qué curioso, ¿eh? Sí, claro. Usted hablaba que llegó al puerto de Coquimbo. ¿Se recuerda la fecha exacta? Sí, 26 de agosto de 1926. ¿Qué edad tenía cuando llegó a Coquimbo? 17 años. 17 años. Exacto. ¿Por qué se vino? Bueno, hablemos que era posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Siria es un país que había sufrido bastante en todo ese periodo. La situación no era la mejor y había que mirar otros horizontes. Y él eligió Chile porque estaba el tío, porque había otras personas que habían venido del pueblo. Entonces, ¿Qué pueblo era? Ubin, Ubin, en Siria, cercano a la ciudad de Safita, ¿ya? Y Homs, que es bien conocida, ¿ya? Así es que decidió venir acá a incursionar y a buscar nuevos horizontes, y no se equivocó porque mi padre fue muy feliz en Chile y especialmente en La Serena, por supuesto. ¿El tío que lo recibió a qué se dedicaba? Era un comerciante ambulante. Y fue lo que él le enseñó inmediatamente, porque le dijo, bueno, tú tienes que empezar a trabajar poco menos que mañana. Mi padre a los 10 días después de haber llegado, después de que el tío le presentó a otros congéneres que estaban aquí, le presentó gente de la ciudad, le mostró un negocio donde él se iba a poder abastecer de las mercaderías que mi padre tendría que comprar para ir a vender a los pueblos más cercanos o a los barrios, ¿ya? A los 10 días le dijo, bueno, ahí tiene un canasto para llevar las primeras cosas. ¿Qué te digo? Jabones, peinetas, medias, calcetines. Y después fue creciendo, después ya nos llevó el canasto. A ver, pero recapitulemos. Él andaba en los barrios con un canastito de mercadería. Sí, con un canasto. Casa por casa, comprando puertas. Vendiendo. Él se abastecía en algún lugar. Ya. Después de eso ya empezó a usar una maleta. ¿Ya? Entonces, además llevaba una mercadería que la llevaba aquí en el hombro y la maleta en este lugar. ¿Me entiendes? Y así empezó a salir. Trabajaba mucho en el sector de La Pampa, aquí en La Serena, iba al sector de las compañías. Después se extendió, ya empezó a ir al Garrobito, al Todo al Sol, Las Rojas. ¿Pero cómo lo hacía? ¿En qué se transportaba en aquellos años? En un coche, estas Victorias que habían aquí en la ciudad. Caballo y carreta. Caballo, y claro, tenían toldo, etcétera, unas que estuvieron hasta años atrás en la estación de La Serena. ¿Ya? Sí.
Con 17 años empezó a trabajar Empezó. inmediatamente. Exactamente. Fue una vida dura, una vida bastante dura, diría yo. Hubo muchos sinsabores, hubo muchos temores, si se quiere, pero ellos venían con la alegría y el entusiasmo de querer aprender y de trabajar. Se esmeró mucho en aprender el idioma rápidamente. Es muy difícil para ellos. ¿El sirio es un idioma propio o hablan árabe? Árabe. Árabe. Entonces, es muy distinto el español, claro, ¿no? Es difícil. Es muy complejo. Sí, el español no es tan simple. Y bueno, mi padre, no estoy seguro si luego de un año, 2 años, empezó a ir a clases digamos, en la noche, de 7 a 10 de la noche, aprender más del idioma, no solo el idioma, sino aprender un poco más. Porque en Siria no tuvo la oportunidad De estudiar. de estudiar tanto, fue en los primeros años, y después no, porque no estaban las posibilidades. ¿Ya? Siempre con el apoyo de aquel tío. Importante tener a alguien que te reciba acá, Aquí ¿no? en La Serena el apoyo Sí, del tío, sí. exactamente. Después Bueno. el tío se marchó, se fue nuevamente, regresó a su país. No, te puedo Y creer. mi padre se quedó aquí y empezó digamos, a trabajar solo, siempre trabajando solo, pero ahí a avanzar lo que más se podía. Luego se internaba a los pueblos del interior del valle. Sí, pues ¿Sí? del Valle también iba al Limarí, Al a Limarí. Ovalle, iba, ¿qué te digo? Punitaqui, todos los pueblos que estaban por ahí. Y permanecía, todos los meses iba allá 10 días. 10 Durante días. 10 días estaba allá. Y también lo transportaban en un carruaje de estos que había. Y bueno, tenía su clientela. En aquel tiempo se vendía con la libretita, ¿no? Exactamente. Anotaban las cuentas directas, les dejaban la mercadería, anotaban y le cobraban cuando venían de nuevo. Y la gente cumplía Sagradamente. al pie de la letra. ¿Ya? Siempre me he dado cuenta en las familias inmigrantes que hemos tenido la posibilidad de conversar, esa forma, esa confianza, es como que la palabra era lo más importante, ¿no? Bueno, yo diría que desde que nací escuché que la palabra de uno, la palabra de hombre, es una escritura. Qué bien. Es igual que una escritura. La palabra es una escritura. Pero Qué bien. claro, Ya. o sea, uno no puede fallar. Si yo me comprometo, tengo que cumplir. Eso eran sus clientes. Y ustedes con los proveedores, el tío, el papá, de igual manera entiendo, ¿no? Mira, al comienzo fue igual y después cuando ya hubo empresas, cuando mi padre ya instaló una tienda, lo vamos a ir conversando, él empezó a comprar las fábricas a la industria textil en Santiago, Ya. ya a través de vendedores. Posteriormente ya hubo el tema de firmar las letras, y bueno, 30, 60, 90, 120 días, ¿ya? Pero siempre se cumplía. Sí, no, eso es. Bueno, el riguroso. papá entonces empezó a recorrer los pueblos del interior, del Sí, Elqui, sí, del sí. Limarí. ¿Al Choapa se iba No. o quedaba lejos ya? No, era muy lejos. Illapel, Salamanca, No, era muy no, lejos. No. Ya. ¿Ya? Así que estuvo 11 años trabajando como comerciante ambulante, hasta que tuvo la oportunidad de rentar un local, el que fue la tienda La Media Luna en calle Cordobés, el año 1937. 1937. Exacto, 11 años después de haber llegado. Hay una fotografía por ahí en donde salen unos autos bastante antiguos. Quiero que usted la vea y me diga si corresponde a ese año. Mira, ahí está, calle Cordobés. ¿Qué año Tienda La corresponde a Media eso? Luna. Esto tendría que ser aproximadamente el año 50 por los vehículos que hay. ¿Ya? Perfecto. Eran puros chifuti, ¿no? Chevrolet y Ford, ¿no? Claro, nada más. Claro. Algunos de esos autos funcionaban con una manivela, ¿se acuerda usted? Claro, una nivel había que hacer andar. Claro, y otros están acelerando. ¡Acelera adentro! ¡Ah! La cuestión no anduvo. De nuevo. Muy Justamente. simpático, muy simpático. Sí. Bueno, 11 años se demoró el papá entonces en tener la primera tienda. La primera tienda, exacto. Ya. ¿Ya? Y ahí, paralelamente, ¿él se casó a qué edad? Mi padre se casó a los 31 años, 32 años. O sea, ya estaba instalado con su Estaba tienda. instalado con la tienda La Media Luna en 1937. Conoció a mi madre en Santiago. Mi madre, hija de descendientes de sirios que se habían instalado en Santiago. Y mi madre tenía escasamente 16 años cuando se casaron. O sea, mi padre era 16 años mayor. Ah, mira. ¿Ya? Y fue a Santiago a conocer a la Pero mamá. claro, fue a conocer
pololearon, no sé, un tiempo corto y se casaron. ¿Cómo se llamaba la mamá? Salwa, Salwa. ¿Y ¿Y su apellido? Darwish. Darwish. Pero ¿Darwish es de origen sirio, árabe? Es de origen árabe también. ¿Sí? Sí. ¿No es inglés? No, perfecto. suena distinto, Sí, es verdad, claro. porque siempre Ah. me lo han preguntado. Sí. Sí, pero ese es el apellido. Así que ustedes son Boale Darwish. Wale Darwish, exactamente. ¿Y se ¿Ya? casaron acá en La Serena los papás? Se casaron acá en La Serena, exactamente. Mire usted, ¿eh? ¿Ya? Y formaron la familia que somos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4 hermanos, 4. claro. Eh, Iskandar, el Iskandar, mayor, ¿Ya? Ahmed, el que Ahmed. sigue, después sigo yo, ¿Ya? y mi Selmen, hermana menor, Karime. Karime, la hermana menor. Karime, 4 sí. hijos. 4 estas. Ahora, ¿todos los hijos se siguieron los pasos del papá? ¿Comerciantes, los negocios? ¿O ustedes quisieron estudiar otras carreras, por ejemplo? Mira, mi padre especialmente quiso siempre que nosotros nos profesionalizáramos en otras cosas. Ya. Está bien, nos dijo, tienen que aprender el tema del comercio, las tiendas, porque siempre va a ser útil, etcétera. Pero ojalá sean todos comerciantes. Perdón, estudien todos. Pero bueno, fuimos a la universidad, todos tenemos estudios universitarios, pero rápidamente después nos integramos a trabajar con el papá. Para ir en orden, ¿usted qué estudió, por ejemplo? Yo estudié química, Química. sí, laboratorista químico, ¿Para trabajar en una farmacia? o en un laboratorio. ¿O en un no sé, laboratorio? claro. ¿Su Bueno, hermano Iskandar qué estudió? estudió biología. Mire. ¿Y Ahmed? Ahmed estudió técnico automotriz. No, no Técnico estudió. mecánico, perdón. Técnico mecánico. Técnico mecánico. ¿Y Karime? Karime, ella estudió, ¿cómo se llama esto? Psicología. Psicología, Sí, claro. imagínense ustedes. Sí, claro. Carreras totalmente distintas. Totalmente distintas. Pero Sí, el negocio del al comercio final llamaba. llegamos todos al comercio. ¿Sí? ¿Sí? El papá le incentivaba eso, que conocieran bien el negocio. Bueno, de momento que ya vio mi padre que nosotros íbamos a seguir en el comercio, obviamente ya lo vio de otra forma. El año 1966 abrimos una nueva tienda, después de la Media Luna de Cordobés, de la que vimos recién, ¿Sí? en calle Prat con O'Higgins. ¿Ya? Ahí partieron mis 2 hermanos con mi padre, yo todavía estudiaba. Y ahí después, el año 1968, me incorporé a la misma sociedad que tenían ¿Ya? y empezamos a trabajar. En 1975 abrimos la tienda La Reina, que fue de don Alejandro Carmona Aravena, un hombre célebre aquí Sí. en la ciudad también. Sí, pues, sí. ¿ya? La reina estaba en la En la esquina de esquina O'Higgins con de Cordobés, O'Higgins ¿no? Con Cordobés, exactamente. Sí, perfecto. ¿Ya? Ya. Esa fue la historia del papá con ustedes. Siempre fue... ¿por qué le pusieron la reina? Cuando eran negocios... Mira. un tiempo eran comercial Boale, ¿no? No, lo que pasa es que don Alejandro Carmona, que era el dueño de la tienda Reina y que nos dio en arrendamiento en local a nosotros, ¿Ya? nos pidió que lo único que quería era que mantuviésemos el nombre de tienda La Reina, Perfecto. porque nosotros teníamos tienda La Media Luna. Correcto. Entonces, por eso que después, al pasar de los años, conversamos con la familia de don Alejandro y le dijimos que queríamos cambiar y unificarlo el nombre y optamos por poner tiendas Boale, multitiendas Boale. ¿Ya? Eso. Y ahí todas se llamaban multitiendas Boale. Boale, claro. Ahora, ¿cómo convivían en aquellos años las familias de inmigrantes? Ustedes eran sirios, pero acá en La Serena habían italianos, habían árabes, alemanes un tiempo. Sí. ¿Compartían entre las colonias? Mucho, con ¿Sí? las colonias, claro. ¿Sí? Mira, yo tenía compañeros de curso y amigos, posiblemente, por supuesto, israelitas, Ya. italianos. ¿Sí? Había algún alemán también en el liceo, no en mi curso propiamente tal. Y así, o sea, siempre buena convivencia. ¿En muy qué buena. colegio estudiaron ustedes los hermanos? Bueno, primero en un colegio particular pequeño, Colegio San José, Ya. y posteriormente en el Liceo Hombre de la Serena. Era tradicional eso, Glorioso, ¿no? pues. ¿Sí? Claro, el Liceo El Hombre- Gregorio Cordobés. Claro. Ya. ¿Ya? ¿Y después la etapa universitaria se quedaron acá o se fueron? No, aquí en La Serena, ¿Aquí? Universidad de Chile en ese tiempo, así que bien. verdad. Y Universidad Técnica del Estado, donde estudió mi hermano Asme, que era Claro, después Claro. se unificaron, Después o sea, se unificaron. se fundieron. exactamente, La UT con la Universidad de Chile y Claro. se crea la Universidad de La Serena. justamente. El señor Vitrán, ¿no? Aquí estuvimos don Rafael, el hermano, don Raúl fue... Don Raúl fue profesor mío, No le puedo creer. oiga, de primer nivel, don Raúl, ¿ya?
porque él era químico, él, pues, ¿ya? Raúl Vitrán, Claro, claro. fue químico farmacéutico, él tenía un ramo de química con él, ¿Ya? excelente persona, ¿ya? Sí, ¿Usted conoció a Jorge Peñagen? lo conocí, Sí. me hizo clases No le puedo en el creer. Liceo de Hombres. Clase de música, obvio, ¿no? Sí, clases ¿Sí? de música, sí, exactamente. ¿Qué impresión tenía usted de él? Bueno, yo era muy niño, ¿ah? ¿Ya? Yo estaba en primero humanidades en la Ya. época, o sea, séptimo, primero Ya. y segundo humanidades. Ya. Creo que en ese tiempo fue más o menos que me hizo clase. Bueno, como músico, llámese, él era excelente, ¿me entiende? Y después conformó el conservatorio, ¿no es cierto?, de música. Muy, muy buen recuerdo en ese aspecto de él, por supuesto. Perfecto, estamos conversando con don Selmén Boale, la historia de la familia Boale en Confianza, historias de vida, aquí en Mi Radio TV. ¿Tiene algún recuerdo de esa etapa de adolescente, por ejemplo? ¿Cómo se divertía la juventud en aquellos años? ¿Existían los malones? me contaban? Justamente, ¿Sí? lo que había era malón. Sí. Había malones, qué sé yo, en las casas de amigos, ¿Ya? de la familia o de amigos, y no había mucho más. Y lo otro ya era simplemente esperar las fechas tradicionales, llámese 18 de septiembre o el Año Nuevo, donde en La Serena se hacían distintos tipos de actividades, ¿ya? Y no era mucho más en ese aspecto en ¿No? cuanto a ese tipo de entretención. Y nosotros, como niños en la época, preocupados de jugar fútbol, algunos tenis y así, ¿ya? Ahora, ¿eran de ir al estadio, por ejemplo? Mucho. Sí. Toda la semana estábamos yendo al estadio, ¿ya? Mire, ¿eh? Fanáticos en la época del Club de Puerto Serena. Sí. ¿Qué época se recuerda usted? Yo recuerdo, yo recuerdo bien desde que La Serena ingresó al fútbol de ascenso en 1957, No le puedo 1956. Sí. Ya en 1957 La Serena ascendió a la División de Honor. Así que ya estábamos, pero fascinados, pues, imagínate. Sí. Muy bien, pues disfrutamos harto del fútbol que había en esa época en La Serena. ¿Usted vio jugar, por ejemplo, a José Zulantay? Pero por supuesto, Sí. a José Zulantay y a tantos más, pues en la época, excelente el José, pues. Muy Mire. buen puntero derecho, José. Mire, comenzamos hablando de la familia, terminamos hablando de fútbol, porque es toda una generación importante allí. Pero lógico. Llama la atención, usted volviendo al aspecto familiar, ¿cómo era la relación con el papá? ¿Él era muy rígido? Mi padre era un hombre exigente. No Ya. rígido, exigente. No. Era exigente, flexibilidad tenía, ¿Ya? ya. ¿Ya? Nos enseñaba y nos aconsejaba todo el día. En aquella época, cuando nos sentábamos, la familia, nos sentábamos a almorzar o a cenar, había que escuchar. No era cosa de estar hablando nosotros entre nosotros, no. Había que escuchar a los padres, a la abuelita que estaba con nosotros, etc. ¿Entiendes? Mire, qué Y así linda fuimos costumbre. aprendiendo a poco. ¿Cuáles ¿Ya? fueron los valores más importantes que han quedado para toda la vida? Mira, a ver, es largo de enumerar tal vez, porque No, pero, valores de todo, digamos, el respeto, la honestidad, la honradez, la perseverancia, la dedicación, la familia, por supuesto, el trabajo, si era de estudio, el estudio, etc. Y por sobre todo el respeto a sus congéneres, ¿ya? ¿Ustedes Bastante. como hermanos son muy unidos? Bastante. ¿Sí? Sí, hemos logrado, gracias a Dios, consolidar una unión bien férrea durante todos los años, toda la vida, digamos, porque nuestro padre nos enseñó eso. Siempre nos dijo, mire, tienen que estar juntos, tienen que estar unidos, nunca estar peleando entre sí, no. Podrán discrepar, Correcto. pero siempre tendrán que escucharse y respetarse entre sí, ¿ya? Aportar, ayudar al hermano, estar preocupado en la familia, etc. El rol de la mamá. Muy importante, grande, porque mi madre era un apoyo hacia mi padre total. De hecho, digamos, desde que nos crió, llámese, nos criaron juntos obviamente, pero mi mamá también la ayudó a mi padre en la tienda.
¿Ella iba a la tienda También, a trabajar también? también, cuando ya estábamos más grandes, Sí. fuimos creciendo, íbamos al colegio. Entonces, las horas que nosotros estábamos en el colegio, mi mamá iba también a trabajar con mi padre. Y desde niño fuimos también todos nosotros, porque llegado fin de año había que hacer los inventarios. Sí. Y nosotros como hijos íbamos, y mi madre también, a ayudar al papá a hacer los inventarios. Y Sí. después el balance, etcétera. Ahí fuimos aprendiendo, pues. Qué lindo, ¿ah? Claro. Esos valores familiares son Sí, muy por importantes supuesto. y quedan para toda la vida. Y eso hace que ustedes lo hayan hacia abajo, reflejado en las nuevas generaciones, ¿no? Justamente es lo que hemos transmitido a los hijos y es lo que más exigimos siempre, desde que nacieron. ¿Ya? Y es así como, bueno, todos lograron estudiar, profesionalizarse, son todos profesionales, hijos y sobrinos. Sí. ¿Ya? Así que muy bien. Ujú. Ahora, siempre el rubro de la tienda comercial fue tienda, ¿no? Nunca incursionaron. Ya vamos a hablar Sí. del rubro de los hoteles, porque No, esa está es bien. la segunda parte. Pero siempre fue eso, ¿no? Tienda textil, en aquellos años se vendía muchas telas, por ejemplo, ¿no? ¿Su negocio era de telas? El fuerte nuestro era telas. En las primeras 2 tiendas, en las primeras 3 tiendas, telas. Cuando abrimos la tercera tienda se incorporó a la confección. Pues si bien es cierto en las tiendas... Confección, o sea, con sastre, con Claro, o sea, nosotros vendíamos ambos, ternos, ¿no es cierto? Abrigos, casacas, de todo. Ropa de mujer, ropa de moda de mujer, etcétera. Uniforme para las empresas, de todo vendíamos. Pero la tela era un mercado muy grande, La ¿no? tela, claro. Es que la gente en general se hacía, digamos, mandaba a confeccionar su ropa. Porque era cómodo, era más económico, ¿ya? Y bueno, en La Serena había mucha posibilidad de mandar a confeccionar su ropa. Así que era muy importante comprar la tela Sí. que uno quisiera, el diseño que uno quisiera. pero claro. Además, yo recuerdo que en aquellos años las grandes empresas textiles de Santiago eran gente de la colonia también. Pero por supuesto, Entonces claro. se creaba ese lazo de confianza, ¿no? Marcelo, los casimires que se fabricaban sí, para sí. los ternos de los Sí. varones y también para trajes de damas, lo mejor, entre los mejores del mundo, los casimires, las tiendas, ¿cómo se llama? La fábrica Bellavista, Oveja, qué sé yo. ¿Ya? Estamos conversando con Selmen Boale sobre la historia de vida en confianza de la familia Boale. Nos vamos a separar un instante aquí en Mi Radio TV y ya volvemos para seguir conociendo esta apasionante historia de vida de una de las familias tradicionales que han aportado muchísimo al desarrollo de la ciudad de La Serena. Ya volvemos.